Donna Adelson, abuela de Florida, acusada de planear el asesinato de su exyerno, irá a juicio tras un falso inicio el año pasado. Reviso todo lo que ha estado sucediendo en el caso de Donna Adelson y por qué ella no quiere que los informantes de la cárcel testifiquen en su contra. Bienvenidos a Crime Fix. Soy Anjanette Levy. El juicio de Donna Adelson está en curso. La selección del jurado está en marcha en Tallahassee y la adinerada abuela de Miami está enfrentando la pelea de su vida. Está acusada de orquestar el asesinato de su exyerno, Dan Markel, junto con su hijo, Charlie Adelson. Ahora, como saben, Charlie ya fue condenado por su papel en la conspiración y está cumpliendo una cadena perpetua. Charlie llegó a Tallahassee el fin de semana porque los fiscales querían que testificara. Ahora, por su parte, Donna dice que no es culpable a pesar de su odio hacia Dan Markel, y sabemos muy bien cuánto odiaba a Dan. Donna dijo que no participó en el complot para asesinar al exesposo de su hija, Wendy. Los fiscales llaman a Wendy Adelson una co-conspiradora no acusada, y ella sostiene que no participó en una conspiración para asesinar a Dan, y dice que su familia tampoco lo hizo. El Estado le está otorgando inmunidad nuevamente a Wendy para que testifique contra su madre, pero sus abogados han solicitado anular la citación emitida por los abogados de su mamá, porque ella no recibe ningún tipo de inmunidad al testificar para la defensa. El juez Everett tuvo audiencia este lunes por la tarde. Échale un vistazo. La defensa no puede otorgar inmunidad a la testigo en relación con ningún asunto sobre el cual ella testifique y en el que pueda invocar correctamente el privilegio de la Quinta Enmienda. Ningún testigo puede ser llamado al estrado simplemente para invocar la Quinta Enmienda, ya que no habría motivo para que este testigo suba al estrado y testifique sobre un asunto relevante que también no pudiera afectar su capacidad de poner en peligro su propio derecho de la Quinta Enmienda. Concederé el alivio solicitado. Si necesitamos volver a tratar este asunto por cualquier motivo en el que la defensa crea que hay una línea de preguntas que no afectará el privilegio de la Quinta Enmienda del testigo, lo haremos en el momento apropiado, pero sí creo que la decisión correcta en este momento es anular la citación. Así que, en resumen, Wendy no puede testificar para la defensa de Donna. Y hay otro asunto que se trató a puerta cerrada el lunes por la tarde. La defensa de Donna Adelson afirma que las reclusas actuaron como agentes de la ley al interrogarla en 2024, así que dicen que ese testimonio no debería permitirse por parte de esas reclusas. Ahora, las reclusas pueden escuchar lo que alguien tiene que decir, pero la policía no puede pedirle a una reclusa que entre a la cárcel y le haga preguntas a Donna porque eso violaría sus derechos. A esas reclusas, según una moción de la defensa, los detectives les dijeron que no iniciaran conversaciones con Donna Adelson y que solo escucharan si ella decía algo primero. El juicio de Donna Adelson por conspirar para matar a Dan Markel tardó más de 10 años en llegar. Así que echemos un vistazo más de cerca a cómo llegamos hasta aquí. El profesor Dan Markel de la Universidad Estatal de Florida fue asesinado el 19 de julio de 2014 tras entrar a su cochera. Su familia y amigos lo llamaban Danny. Primero que nada, él es canadiense y casi nadie sabe que es canadiense, pero siempre quiso ir a Harvard, Yale o Princeton. Y al final, él terminó, fue a Harvard, a la licenciatura de Harvard. Y después él fue y se tomó un año sabático y se fue a Cambridge, Inglaterra. Y un año también estudió en Israel. Luego regresó, estudió en Derecho en Harvard, fue asistente legal y después trabajó en Washington. Ese fue su primer trabajo. Pero de todos sus logros, de lo que más orgullosa estoy es de que fue un gran padre. Y siempre asistía al centro de día de sus hijos y muchas veces iba temprano en la mañana para desayunar con ellos. Tenía un gran interés en la vida judía y en la comunidad judía. Era muy familiar y siempre planeaba una visita larga de regreso a Canadá. O a Israel para eso, varias veces al año. Cuando Dan fue asesinado a tiros, acababa de volver del gimnasio tras dejar a sus 2 hijos en el preescolar. Al entrar a su cochera lo ejecutaron. Fue algo inusual y francamente impactante. ¿Quién querría asesinar a tiros a un profesor de derecho en su cochera? La policía comenzó a investigar e inmediatamente habló con la exesposa de Dan Markel, Wendy Adelson. Su exesposo, disculpe, Daniel, ha sido llevado al hospital.
Él no va a sobrevivir. La policía descubrió que Dan Markel tenía una amarga disputa de custodia con su exesposa Wendy Adelson, quien quería mudarse a Miami con sus hijos. Los fiscales dijeron que la familia de Wendy, sobre todo su madre Donna Adelson, odiaba a Dan Markel. ¿Crees que alguien haría esto por tu beneficio sin preguntarte? No. ¿Qué bien merece esto? Quiero decir, mi hermano se llama Charlie, con quien soy muy cercana. Hace muchas bromas de mal gusto y fue una broma que hizo. Él me compró la televisión esta mañana que se rompió y luego estaba hablando con él sobre si tenía sentido pagar para arreglarla o si debería comprar una nueva. Y siempre era su broma que él sabía que Dani me trataba mal y siempre era su broma. Él decía, ¿sabes? Pensé en contratar a un sicario y resultó más barato comprarte esta tele. Entonces, en vez de eso te compré esta tele. O sea, él nunca lo haría. Pasó un tiempo y saltamos al 2016. En mayo de ese año, Sigfredo García y Luis Rivera, miembros de una pandilla de Miami y amigos de toda la vida, fueron acusados de asesinar a Dan Markel. ¿Pero por qué? ¿Qué tenían estos dos en contra de Dan Markel? 5 meses después, Katie McBanois, madre de los hijos de Sigfredo García, fue arrestada y acusada de participar en la conspiración para asesinar a Dan Markel. Las fiscales dijeron que Katie era el vínculo entre los dos sicarios, García y Rivera, y la familia Adelson. Katie había salido con el hermano de Wendy Adelson, Charlie Adelson, un exitoso periodoncista. Luis Rivera se declaró culpable y testificó contra García y McBanois en su juicio en 2019. ¿Se habló de dinero en cuanto a cómo te compensarían por este trabajo? Sí, Cuéntanos sobre eso. él iba a darme algo de dinero, dijo. Acompáñame a Tallahassee y te voy a dar algo de dinero. ¿Dijo cuánto? En ese momento sí lo dijo. 35, Está bien. ¿35 qué? 35,000. ¿Ibas a recibir $35,000 por este trabajo? Sí, señora. Está bien. ¿Y hablaste de algo más en el auto hacia Tallahassee? Sí, señora. ¿Cuántas veces fuiste a Tallahassee? Como 2 veces. ¿Ambos viajes fueron con el señor García? Sí, señora. ¿Iba alguien más en el auto en esos viajes? Para nada. Cuéntanos sobre la charla rumbo a Tallahassee. ¿Era el primero o segundo viaje? Es el primer viaje. Muy bien, cuéntanos sobre eso. Solo estábamos dando un paseo por allá. Mi preocupación era que pensé que iba a ir a robar. Así que, ¿Puedes repetir eso? oye, mi preocupación era que pensé que iba a ir a robarlo. ¿Creíste que venías a Tallahassee a robar? Sí, señora. ¿Lo asumiste o alguien te lo dijo? No, lo asumí. Ya sabes, era su trabajo. Está bien. ¿Sabías que era un trabajo en Tallahassee y pensaste que era un robo? ¿Descubriste algo más en el camino? Sí, no, mientras íbamos ya estaba a mitad del camino. O sea, nosotros simplemente... Él dijo que íbamos a tener que matar al hombre. ¿Dijo que tendrías que matarlo? Sí, ¿Y cuál fue la segunda parte de lo que dijiste? para algunos niños. Para algunos niños. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué significó para ti matar al hombre por unos niños? Es para una dama. Supongo que la dama quería recuperar a sus hijos. Muy bien. ¿Entonces es García quien te está diciendo esto? Sí. Sigfredo García fue declarado culpable. El jurado no logró un veredicto sobre los cargos de Katie McBanois, pero fue condenada en un segundo juicio en 2022. Luego vino el arresto de Charlie Adelson por su papel en la conspiración más tarde ese año. Charlie Adelson se declaró inocente y fue a juicio en octubre de 2023. Una revisión de los correos electrónicos de Wendy Adelson reveló que su madre, Donna Adelson, odiaba a Dan Markel y estaba desesperada por encontrar una manera de que Wendy y sus hijos, quienes eran los nietos de Donna Adelson, pudieran mudarse a Miami. Donna Adelson sugiere en estos correos electrónicos que ustedes escucharán sobre varias maneras en que Wendy Adelson podría amenazar o intimidar a Dan Markel para obligarlo a hacer lo que ella quería que él hiciera. Donna Adelson incluso sugirió ofrecerle a Dan Markel un soborno de $1 millón para permitir la reubicación e incluso dijo que este acusado, Charlie Adelson,
pagaría un tercio de ese soborno de $1 millón a Dan Markel para que eso sucediera. La evidencia en este caso demostrará que la persona de mayor confianza de Donna Adelson era su hijo, el acusado. Ella y el acusado hablaban varias veces al día, todos los días. Él era la persona con quien ella constantemente se desahogaba y se quejaba sobre la situación de Wendy. Donna Adelson también confiaba en el acusado para resolver sus problemas. Y este era un gran problema para Donna Adelson. Y ella hizo que fuera el problema del acusado para resolver. La defensa dijo que Charlie era inocente. El asesinato del profesor Markel fue una tragedia. El mundo perdió una mente jurídica destacada. Su familia perdió a un hijo y a un hermano. Esta comunidad perdió su sentido de seguridad y perdió a un buen ciudadano. Y sus dos hijos, los sobrinos de Charlie Adelson, perdieron a un padre amoroso. Verán que Charlie Adelson no tuvo nada que ver con el asesinato del profesor Markel. Verán que el Estado ni siquiera se acerca a cumplir con su responsabilidad. ¿Por qué? Porque Charlie Adelson es inocente. En el juicio de Charlie Adelson, se revelaron pruebas del odio de Donna Adelson hacia Dan Markel. Correos electrónicos de Donna Adelson a Wendy Adelson mostraron que Donna llamaba a Dan Jeevers y le dio a Wendy un plan de acción para molestarlo. Incluía que Wendy le dijera a Dan que iba a bautizar a sus hijos en la Iglesia Católica. Dan Markel era judío devoto. Wendy Adelson quería mudarse con el hijo que compartía con Dan Markel a Miami y Donna Adelson también lo quería. Pero Dan Markel no estaba de acuerdo con eso. Wendy testificó bajo acuerdos de inmunidad en todos estos juicios, incluido el de Charlie. ¿Qué hay de la idea de que podrías intentar amenazar a Dan para convertir a los niños al cristianismo para que puedan encajar en el cinturón bíblico aquí en Tallahassee? ¿Eso es algo que tu mamá sugirió en estos correos electrónicos? Mi mamá sí sugirió eso. Bien, y específicamente esto está en la página 7 del documento. Hazles saber a Jeevers que tus hijos serán bautizados en la Iglesia Católica. Haz que les tomen una foto frente a la iglesia, todo ese tipo de cosas. Eso fue lo que tu mamá sugirió en algún momento. Sí, ella lo hizo. Bien, ¿y hiciste alguna de esas cosas? No, ni siquiera creo que haya respondido a eso. ¿Sabes si el acusado, tu hermano Charlie, apoyaba el plan de convertirlos o fingir que los convertían al cristianismo? No tengo idea. No creo que él estuviera particularmente involucrado en esta etapa de las cosas de mi mamá. En la página 11 del documento hay una indicación de tu mamá de que Charlie al menos ha hablado de esto con ella y tal vez la apoya de alguna manera. Charlie destacó que los estadounidenses fueron enviados tras las líneas enemigas en la Segunda Guerra Mundial con uniformes nazis para lograr sus objetivos. Tenían un trabajo que hacer y hicieron lo que necesitaban para lograrlo. Tienes un trabajo que hacer en un periodo de tiempo muy corto para lograrlo. Si vistieras a tus hijos con uniformes de la juventud hitleriana y los trajeras aquí, me daría igual si fuera un acto de desafío que le mostrara a Jeevers que él está en mayúsculas y negritas, pero no tiene el control. Así que parece que tu mamá fue bastante extrema con esta situación de reubicarse. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Muy bien, ¿y al menos se le consultó a Charlie sobre esto o él ofreció alguna información al respecto? Bueno, esa fue la versión de mi mamá, así que no sé si eso fue lo que realmente pasó o si solo fue su percepción. Y adivina qué, alguien más cambió de opinión y testificó en el juicio de Charlie. Katie McBanois decidió que finalmente admitiría su papel en la conspiración para asesinar a Dan Markel. ¿Tuviste un juicio en tu caso? Sí, señora. ¿Testificaste? Sí, señora.
¿Testificaste en tu propia defensa? Sí, señora. ¿Y al testificar, fuiste sincera con el jurado? No, señora, no lo fui. ¿Tomaste el mismo juramento que acabas de tomar hoy en tu propio juicio? Sí, señora. ¿Cuál fue tu defensa cuando fuiste juzgada? Que yo no tenía nada que ver con eso. Está bien. Que teníamos razón en lo que respecta a Charlie Adelson y teníamos razón en lo que respecta a los asesinos, pero tú no estabas en medio. Sí, señora. ¿Eso era cierto? No, señora, no lo era. ¿Estabas en medio? Sí, señora, lo estaba. ¿Y no testificó también en el juicio en el que Sigfredo García fue condenado por asesinato? Sí, señora, lo estaba. ¿Y cuál fue su defensa? Que él no tenía nada que ver con eso. Teníamos razón sobre Charlie Adelson y los asesinos, pero él no estuvo involucrado. Sí, señora. ¿Y esa defensa era verídica? No, señora, no lo era. Así que Sigfredo García estaba involucrado. Sí, señora, lo estaba. Entonces, ¿por qué decir la verdad ahora? Creo que la verdad tenía que salir ahora para que la familia pueda tener algún tipo de cierre. ¿Por qué no era necesario que la verdad saliera en años anteriores? Intentaba defenderme. ¿Intentaba salirse con la tuya? Sí, señora. ¿Creíste que ganarías el juicio con esa defensa? Eso pensé. En el juicio de Charlie, se presentaron grabaciones de conversaciones entre Donna y Charlie, originadas tras un encuentro llamado El Golpe, cuando agentes encubiertos abordaron a Donna en la calle. Señora Adelson, ¿cómo está? Solo quiero darle esto. No tenga miedo. Mire, solo quiero que sepa que sabemos que su familia ha estado cuidando de Katie y de su amiga desde hace algún tiempo. Y después de que usted se involucró, quiero que sepa que mi hermano está encarcelado. Ayudó a su familia con ese problema en el norte. Queremos asegurarnos de que está pasando por momentos difíciles. Queremos asegurarnos de que usted se encargue de lo que él está pasando, de la misma manera en que está cuidando a Katie. Bueno, esto lo explicará. Tras el choque, la policía oyó a Donna y Charlie hablar en clave en llamadas intervenidas. Charlie subió al estrado en su juicio y afirmó que en realidad estaban discutiendo un plan de doble extorsión y que Katie McBanois lo estaba extorsionando porque Rivera y García la estaban extorsionando a ella. Quiero repasar parte de eso. Usted afirma que fue extorsionado el 18 de julio de 2014 por Catherine McBanois y también, en segundo plano, por algunos Latin Kings, probablemente García y Rivera, ¿verdad? ¿Eso es correcto? No, no fui extorsionado por Catherine McBanois. ¿No lo fuiste? Eso no es lo que yo creía en 2014. Está bien, perdón. Entendí que dijiste que lo creías hoy. Hoy sí, así es. Muy bien, entonces, ¿quién te extorsionó? Creo que fue el amigo de Catherine McBanois, a quien ella le confió todo. También hubo una grabación en el restaurante Dolce Vita donde Katie McBanois y Charlie Adelson hablaron sobre el hombre del golpe, quien decía ser amigo de Rivera, acercándose a Donna Adelson. Al final el jurado no creyó a Charlie Adelson. En el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de León, Florida, Estado de Florida versus Charles Adelson, caso 2016 CF3036B, veredicto. Cargo 1. El jurado determina lo siguiente sobre el cargo 1. Asesinato en primer grado. La acusada es culpable de asesinato. Las llamadas telefónicas desde la cárcel después del veredicto en el juicio de Charlie Adelson captaron la sorpresa de Donna y Harvey Adelson. Respira hondo, Charlie, por favor. Pero, honestamente, es como que no sé si estoy en estado de shock. Sí, estás en shock. Todos lo estamos. Donna Adelson teme que los fiscales la persigan después. La policía actuó rápido tras captar a Donna en una llamada de la cárcel con micrófono abierto. Lo hemos estado buscando una y otra vez. ¿Podrían cambiar las cosas si hay extradición desde Vietnam? Ya revisamos todos los lugares. Podría ir a Corea o China, pero no hay extradición. Buscamos lugares sin extradición. En 15 minutos. ¿En serio?
Ya. Tal vez ella sepa sobre eso, tal vez pueda investigar el tema de la extradición. Vamos a perder nuestro tiempo. Donna Adelson fue arrestada junto a Harvey al intentar abordar un vuelo solo de ida a Vietnam días después del juicio de Charlie. Donna Adelson se declaró inocente de los cargos, alegando que ella fue la mente maestra en el asesinato de su yerno. Ella ha estado en la cárcel en Tallahassee durante muchos meses desde noviembre de 2023. Ahora, antes de que la arrestaran en Miami, también tuvo una llamada telefónica con su hijo, quien obviamente está en la cárcel aquí. Escuché personalmente una llamada telefónica de 25 minutos. Ella habló muy claramente sobre un plan para suicidarse usando pastillas para dormir. Un momento, señorita Adelson, por favor guarde sus comentarios para usted. Permita que su abogado hable en su nombre. El juicio de Donna Adelson iba a iniciar en septiembre de 2024, pero surgió un giro inesperado. Se decidió que Dan Rashbaum, abogado de Charlie en su juicio, no podía defender a Donna porque Charlie no renunció al conflicto de intereses. Donna estaba muy decepcionada. Desde entonces, ella ha contratado nuevos abogados, pero luego hubo otro giro inesperado. El año pasado inició una investigación secreta con nuevas intervenciones telefónicas. Los abogados de Donna pidieron información sobre esto a inicios de año. Así que, al revisar la respuesta y la moción para obligar a entregar todo eso, las cosas que están solicitando aquí en cuanto a las instrucciones de minimización, todos los registros, todas esas cosas, una vez que se firme la orden para levantar el sello, no se pueden divulgar todas. Lo único adicional que vi que están pidiendo es el video de vigilancia, que es el video de vigilancia de la cárcel, el cual me han dicho que ya se le entregó a la defensa. También pidieron los registros financieros que se mencionan en la solicitud. Me dijeron que citamos la cuenta de Cele de Harvey Adelson. Encontré esos registros de Cele y los envié a la defensa esta tarde. Así que una vez que esos elementos sean desclasificados y puedan ser revelados a la defensa, eso debería ser todo el material de descubrimiento relacionado con la transferencia bancaria. Por favor, proporcione la orden. ¿La defensa ya la revisó? No, señor. Permítanme mostrarles lo que tengo y si es necesario, lo cambiaré con gusto. Tanto la fiscalía como la defensa fueron muy cuidadosos con lo que dijeron sobre esta investigación, pero definitivamente involucró intervenciones telefónicas. Su señoría, hubo un tema que la señorita Duman y yo tratamos sobre la moción y la orden relacionado con una discrepancia en la investigación, el memorándum de Newland de 17 páginas. El memorándum que él redactó señalaba que la intervención telefónica concluyó el 24 de febrero. La señorita Dugan dice que la intervención telefónica terminó el 21 de febrero. Entonces, sí podemos asegurarnos de que eso sea correcto. Sí, este es uno de los párrafos en la respuesta de la defensa. Eso solo fue un error en el memorándum. La transferencia llegó el día 21. La relevancia del día 24 fue que ahí se firmó la orden. El memorándum del señor Newland decía el 24, pero es el 21 como muestra la orden que revisa el tribunal. Aún nos preguntamos de qué trata y a quiénes involucra. Sabemos que Wendy Adelson y su padre, Harvey Adelson, todavía son considerados coconspiradores no acusados formalmente en este caso. Así que ahora que el juicio de Donna está por comenzar, los mismos personajes van a testificar. Luis Rivera, Catherine McManus, Wendy Adelson, y ahora también se espera que Charlie Adelson suba al estrado. Y algunos se preguntan sobre qué testificará una mujer llamada Sarah Youssef. Ella está en la lista de testigos del Estado. Ella es abogada y ex amiga de Wendy Adelson. Eso podría ser muy interesante. Han habido preguntas sobre si Wendy Adelson enfrentará cargos en este caso. No lo mencionan los fiscales, pero ella recibió inmunidad en cada juicio donde testificó. Wendy afirma que su familia y ella no estuvieron involucrados en el asesinato de Dan. La familia de Dan Markel estará observando de cerca y esperando el resultado. Nos estamos moviendo a un ritmo rápido, considerando que hemos estado esperando durante 9 años. Y aquí está nuestro verdadero resultado.
Odio decirlo así, pero he hecho 3 juicios, 4 condenas y un arresto en este último tiempo. Así que ha sido un viaje muy ocupado. La parte triste de todo esto, por supuesto, es que hay 2 chicos adolescentes, los hijos de Danny, Benjamin y Lincoln, que ahora tienen 14 y 13 años y probablemente apenas están enterándose de la mayoría de esta situación tan horrible. Law and Crime tendrá la cobertura completa del juicio de Donna Adelson para ti, de principio a fin, y yo también, así que mantente al pendiente. Eso es todo por este episodio de Law and Crime. Soy Anjanette Levy, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima vez.